la bienvenida. ¿Bien? Bueno, hermanos, entonces seamos bienvenidos. Les doy también la bienvenida a todos los que nos ven por vía Facebook. Sean bienvenidos a esta casa de Dios. Dios es fiel. Vamos a dar inicio con la palabra, pero antes, hermanos, les voy a pedir que oremos por la palabra. Señor Jesús, muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Padre, por este día, Señor, que me da, Señor, el privilegio de estar aquí. Gracias, Señor, porque puedo ver, Señor, cara a cara a cada uno de mis hermanos, Señor. Te agradezco por sus vidas, Señor. Y yo te pido, Señor, que en esta mañana, Señor, seas tú, Padre, dirige palabra, Señor. Que esta palabra, Señor, que tú diriges, Señor, vaya de corazón y que dé frutos, Padre. Que dé frutos, Señor, en nuestra vida, Padre. En el nombre, amén. Vamos, hermanos, al libro de Juan. Juan capítulo 17. ¿Ya? ¿Estamos ahí? Dice el encabezado, no sé cómo dice el suyo, pero el mío dice: Jesús ora por sus discípulos. Dice la palabra de Dios. Voy a leer una parte y en el transcurso del estudio vamos a leer otra parte. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Esta súplica, hermanos, esta oración que hace Jesús, ¿verdad? Por la unidad. Él dice, para que sean uno. ¿Quiénes? Dice, los que me diste, los que han creído en mí. Esta súplica, hermanos, nos conduce a un misterio que trasciende nuestra capacidad de comprensión y discernimiento. Vamos a leer el versículo 21. Dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Esto nos dirige, hermanos, al misterio de la Trinidad de Dios. Este misterio como modelo de la acción que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo gozan entre sí y que comparten con nosotros, con la iglesia. El sentimiento de la iglesia, hermanos, hoy en día es que la doctrina de la Trinidad pertenece al pasado, que hoy en día tiene muy poco que contribuir en la vida práctica de la iglesia y en la vida cristiana. Pero entonces esto nos dirige a pensar que hemos entonces olvidado la naturaleza y el carácter de nuestro Dios trinitario. Y esta particularidad de nuestro Dios ha pasado a ser entonces solamente un concepto abstracto en nuestra vida espiritual. Hoy vamos a rescatar la
relevancia de esta Trinidad de nuestro Dios, de este asunto para nuestra vida, para la espiritualidad y para la unidad en el cuerpo de Cristo, o sea, dentro de la iglesia. ¿Qué pasa? Bueno, nuestra percepción de Dios está afectada profundamente por la incapacidad de percibirlo sin romper o separar su naturaleza trinitaria. O sea, a veces fragmentamos a Dios. Cuando nosotros nos dirigimos, es que me dirijo a Jesús o me dirijo al Espíritu Santo, me dirijo y creemos que son personas separadas. Ajá. Entonces, vamos a mencionar esto y no lo voy a mencionar a modo de juicio, pero es importante conocer esta línea doctrinal dentro de la iglesia cristiana moderna, porque se ha deformado, hermanos, la imagen de Dios y su naturaleza. Hoy en día es muy común que a veces por ignorancia hablamos de Dios, por ejemplo, decimos, leemos una parte de la escritura y decimos, es que el Dios del Antiguo Testamento, como si fuera diferente a nuestro Dios de hoy en día. Dice la palabra de Dios que Jesús, que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, pero tendemos a hacer estos comentarios que podríamos entender entonces que estamos partiendo a Dios, ¿no? Es un ejemplo. Entonces, separamos esta parte de la Trinidad. O por ejemplo, hay doctrinas hoy en día en iglesias donde predican y proclaman solo una de las personas de la Trinidad. Como por ejemplo, y lo voy a decir no a modo de juicio, hermanos, pero es bien importante. Hay doctrinas cristianas hoy en día que se hacen llamar los de solo Jesús, los del nombre. Y entonces solo se enfocan en Jesús, pensando que Jesús no es parte de Dios Padre y de Dios Espíritu Santo. Entonces, más que buscar comprender funcionalmente cada una de las personas de la Trinidad, es necesario comprender cómo se relacionan entre ellas. Y para entender mejor este misterio de la Trinidad y su relación con la vida, la fe, la espiritualidad y la unidad en la iglesia, necesitamos reflexionar más sobre la naturaleza del Dios Trino, que es el Dios bíblico, es el Dios que leemos todos los días en su palabra. Dios es siempre, siempre la comunión de las tres personas divinas. El Dios Padre nunca está sin el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo, siempre están juntos. No podemos hablar entonces de una de las personas sin hablar también de las otras dos. Siempre están en comunión. Dios existe siempre, o sea, ha existido aún antes de la creación. Y todo es amor y comunión entre estas tres personas de la Trinidad, porque existen eternamente en conjunto, en comunidad. Vamos a Génesis 1:26. Amén. ¿Sí se escucha? Sí, perfecto. Dice la palabra de Dios. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. O sea, antes de que Dios nos hubiera creado, mucho antes, Él ya era amor y se relacionaba en amor porque esa es su naturaleza, es la naturaleza de la Trinidad. Y entonces el Dios del que leemos diariamente en la Biblia, no puede ser comprendido si no es a través de la experiencia comunitaria
del amor. Entonces, cuando nosotros fuimos salvos por Cristo, nosotros llegamos a Cristo, y lo acabamos de leer en Juan, nos hicimos miembros de su comunidad. Nos hicimos miembros de la comunidad que tienen el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Jesús nos hizo partícipes a ser miembros de esa comunidad, de esa iglesia. Y entonces, cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, esa imagen fue implantada en nosotros. Y la imagen que fue implantada en nosotros es la imagen de la Trinidad. Y entonces es una imagen que en esencia es comunitaria. ¿A qué le suena la palabra comunitario? Común, comunión, ¿no? Son palabras que usamos muy frecuentemente en nuestra vida. ¿Y cuánto nos cuesta, hermanos, entonces, como parte del cuerpo de Cristo y de la iglesia, vivir en comunión? Y siempre andamos peleando y que fulanito ya me hizo esto, sutanito ya me hizo aquello. Pero si nosotros fuimos invitados a participar en la comunión de la Santa Trinidad, ¿por qué entonces dentro de la iglesia nuestro comportamiento siempre va en contra de esa comunión? Entonces habría que preguntarnos, ¿quién es el Dios de nuestra fe? Esta pregunta podría parecernos banal, pero si consideramos que el conocimiento de Dios está afectado por las estructuras relacionales que vivimos y que la sociedad ha creado, entonces contestar esta pregunta podría ser un desafío. Ay, es que es normal que haya pleitos, es que eso es normal. Hemos escuchado en todas las familias, en todos los matrimonios se pelean. Sí, pero ¿Dios quiere eso? ¿Dios quiere? ¿Ustedes creen que dentro de su comunidad de la Santa Trinidad se andan peleando el Padre con el Hijo y el Hijo con el Espíritu Santo? ¿Se pelean entre ellos? Ay, sí, se pelean y después se reconcilian, ¿no? ¿Hacen eso? En el monoteísmo cristiano no encontramos a Dios en soledad de uno, sino en comunión de tres. Y ese es el Dios en el que creemos y que proclamamos. Y que es un Dios único e indivisible que se manifiesta como una trinidad de personas. No son tres, es uno. Y se manifiesta en tres. ¿Por qué? Porque entre él es una comunidad. Y en esta relación de amor, de dar y recibir, en esta eterna y perfecta comunión, es que nosotros fuimos creados conforme a la imagen y semejanza del Dios Trino. O sea, fuimos hechos para amar. Fuimos hechos para vivir en comunión, en convivencia, en amistad con Dios y con toda su creación. Entonces, la unidad de la iglesia, hermanos, nace de la comprensión de esta naturaleza comunitaria relacional con Dios. Nuestro llamado y nuestra vocación para quienes hemos creído en Cristo Jesús es participar de esta amistad eterna. Por eso Jesús dice en el 11, y ya no en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Entonces, ese es nuestro llamado, esa es nuestra vocación para quienes hemos creído en Cristo Jesús. Participar de esta amistad, de esta comunión eterna.
La comunión, entonces, hermanos, la convivencia es la razón del ser humano. Si esa no fuera la razón, no habría creado Dios a Adán y a Eva. Hubiera dejado a Adán solo con los animalitos, ¿no? Y a ver qué hacía. No. Dios nos creó para que vivamos en comunidad. Entonces, así es como comenzamos a entender que la Trinidad no es solo un concepto meramente filosófico, teológico, ¿no? Que no tiene ninguna relevancia para la iglesia, sino que cuando comprendemos el misterio de la Trinidad, podemos determinar dos cosas. Nuestra razón de ser, no solo como cristianos, sino como personas, y la naturaleza de la iglesia como comunidad. Entonces, en base a este contexto, la naturaleza del pecado es básicamente la ruptura de la armonía de estas relaciones del ser humano con Dios y con su creación. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que cuando nosotros no estamos viviendo en comunión con nuestro prójimo, y llámale la iglesia, llámale tu casa, llámale tus vecinos, entonces no estamos viviendo en Dios, estamos viviendo en pecado. Porque el pecado rompe esta armonía relacional que debemos de tener con Dios y con nuestro prójimo. Jesús dijo, Mateo 22, 36 al 40. Dice la palabra de Dios, maestro, ¿no? Le preguntaban sus discípulos, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, o sea, semejanza. Se parece. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. El amor a Dios, al prójimo y a nosotros mismos es la combinación, el trípode de la experiencia reconciliadora del evangelio. El amor. El amor. Entonces, a partir de la Trinidad, cuando comprendemos esta relación de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, descubrimos la importancia de la amistad y la relación comunitaria como el camino para el conocimiento de Dios. ¿No? Dice Primera de Juan 4:16. Vamos a Primera de Juan 4:16. Dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. No podemos presumir, hermanos, de conocer a Dios si en nuestra vida y en nuestras relaciones con nuestros hermanos reflejamos siempre conflicto y pleito y diferencias. No podemos decir entonces, hermanos, que conocemos a Dios, porque el conocimiento de Dios nos lleva a amar. Amar. Y no dice Dios, ama al que te ama. Incluso dice Jesús, ¿qué mérito tendría eso? ¿No? Cualquiera puede amar al que lo ama. Dice, ama a tu enemigo, ama al que te incomoda. Ahí está el mérito del amor. Hemos sido llamados
amar. Dios es amistad, Dios es amor que se comparte a sí mismo. Y esto quiere decir, hermanos, que el amor no puedo decir, ay, sí, amo a Dios y no importa si no amo a mi prójimo. Porque la demostración básica del amor es cuando tú lo das, cuando tú lo diriges a otros. No puedo decir que amo y no mostrar o no mostrárselo a nadie. El amor se dirige y en ese amor tan grande fue que Dios dice que mandó a su Hijo unigénito. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor se dirige hacia otros. No, el amor no puede quedarse en un solo lugar y hacia mí mismo. El amor tiene que ser dirigido, compartirse. Entonces, cuando Jesús ora en Juan 17, versículo 20-21, nos enseña que nosotros oramos al Padre en el nombre y a través de Jesús. Por eso decimos, en el nombre de Jesús. Ajá. Pero oramos en el poder del Espíritu Santo. O sea que esta experiencia de amistad con Dios, de comunión con Dios, comienza con la oración. No podemos tampoco decir entonces que conocemos a Dios y que tenemos una relación con Él si no oramos. Porque la oración es la base de la comunión con Él. Y tener comunión no es algo así como muy solemne. Tener comunión es tener una relación de amistad con Dios. Así como platicas con tu esposa, con tu mejor amiga, así es la comunión con Dios, así es orar, es platicar con nuestro mejor amigo, ¿no? Que es Cristo. Con Dios, con nuestro Dios. O sea, la comunión no es algo solemne de me voy a meter 5 horas a orar, 10 horas. La comunión es tener una amistad con Dios a través de la oración. Entonces, a partir de la Trinidad, descubrimos que la comunión y la amistad con Dios y con el prójimo no son una opción más, sino son la única opción en este mundo que es cada vez más y más individualista y autónomo. Porque hoy en día a eso nos llama la sociedad. Las estadísticas dicen que hoy en día hay menos número de matrimonios. Hay menos mujeres que quieren tener hijos. ¿Por qué? Porque la sociedad, el mundo, a eso nos está dirigiendo. Tú preocúpate por ti mismo. Y hay una ley. Primero yo, después yo y al último yo. Yo, porque a eso nos está llevando la sociedad, este mundo, esta mentalidad mundana, pagana, donde obviamente Dios no tiene el dominio, porque Dios nos llama a lo contrario. Dios nos llama a vivir en comunión con otros. Y entonces Él establece y dice que la familia, el núcleo familiar, es muy importante. Y no hace mucho se decía que la familia era la base de la sociedad, pero hoy en día ya no es así. Hoy en día te dicen, tu familia puede ser tú y tu perro. ¿Ustedes creen que eso es la base para una sociedad? ¿No? Eso es a lo que nos está llamando esta sociedad, hacia donde se está dirigiendo este mundo. Y Dios dice, no, yo los he llamado a vivir en comunión con ustedes y con todos mis hijos, con mi pueblo, con mi cuerpo. Entonces, Dios es comunión y así es como Él nos creó. El Padre es Padre, pues porque tiene un hijo, sino porque se le diría Padre. Y el Hijo define la identidad de su Padre. En Juan 10:30,
Juan 10:30. Ahí Jesús afirma esto. Yo y el Padre, uno somos. O sea, que son lo mismo, ¿no? Yo y el Padre somos uno. Entonces, por un lado, está afirmando su identidad como persona, pero él destaca que su identidad no existe sin su Padre y el Espíritu Santo, porque recordemos que siempre van juntos, ¿no? Entonces, de esta forma, Dios se revela en las Escrituras como un ser en comunión. Si Dios fuera un Dios como los otros dioses de otras culturas, de otras religiones, que fuera único, sin esta particularidad de nuestro Dios, que es la Trinidad, cuando esos dioses, ¿no? Esos dioses que viven en soledad, porque es un solo Dios, así, pues no hay comunión, ¿verdad? Porque al vivir en soledad no hay comunión. Por eso es que nuestro Dios, al decir y presentarse a nosotros como una Trinidad, pues nos está diciendo, es que yo vivo en comunión. Entonces, la iglesia como espacio de comunión es absolutamente indispensable para el desarrollo de nuestra relación con Dios, con nuestro prójimo y con nosotros mismos. Hace poco me comentaba mi papá de que hay una doctrina falsa, errónea completamente, lo voy a decir, que se está dando mucho hoy en día, y es que dicen, tú ahí en tu casa, tú solito, tú puedes conocer a Dios, no necesitas ir a una iglesia porque ahí solo tú, Dios, es suficiente. Y entonces cuando nosotros leemos y aprendemos, por eso es importante escudriñar las Escrituras, Dios no nos ha mandado a eso. Dios no nos ha mandado a vete allá a un desierto lejos en una burbuja donde nadie te moleste, ahí a tener comunión conmigo. Dice 2 mandamientos. Amas a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, tu cuerpo, tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces hay que tener mucho cuidado, porque se dicen ser cristianos los que promueven esta doctrina de solo yo y Dios en mi casa, con mi Biblia y ya, no necesito más. Voy directo al cielo, ¿no? Y entonces hay que tener mucho cuidado, porque Dios nos ha llamado a vivir en comunidad, en comunión, en amor. Entonces, la invitación al discipulado, a discipularse, a estudiar la palabra, a conocer las enseñanzas de Cristo, es una invitación a la comunión personal con Dios y con la familia de la fe. Jesús, por eso, cuando nosotros vamos a Él, Él nos hace partícipes de un cuerpo. Y entonces Él dice que la iglesia forma el cuerpo de Cristo y que todos somos un miembro de su cuerpo. Unos son una mano, otros son un pie, pero todos en sí mismos no pueden ser solo un brazo o solo una cabeza, porque no habría un cuerpo. Entonces, el cuerpo es ser todos miembros diferentes del cuerpo de Cristo, no todos ser un solo miembro. No todos podemos ser un dedo, porque entonces estaría ahí un dedo nada más, pero un dedo no es un cuerpo, ¿no? Entonces, Juan 4:8, primera de Juan 4:8, expone claramente este principio al definir a Dios como amor. ¿Qué dice primera de Juan 4:8? Dios es amor. Entonces, ir en contra del amor
es ir en contra de Dios. Negar la comunión y optar por ser individualistas es negar la naturaleza de Dios. Y nuestra vocación cristiana, que ya dijimos cuál es participar en la comunión con Dios. Hemos sido llamados a participar. Vocación, el mundo lo define como algo que hacemos. Por ejemplo, pues el pastorado, puede decir, él tiene vocación para ser pastor. O lo decimos, él tiene vocación para ser médico, él tiene vocación para enseñar. El mundo enseña que la vocación es algo que hacemos, que ejercemos. Pero hay un concepto de vocación que precede a nuestras actividades y funciones y talentos y conocimientos. Y es la vocación del ser, no del hacer, del ser. Fuimos llamados para ser hijos de Dios, su pueblo, su cuerpo mismo. Esta vocación de ser no se determina entonces por la función ni por la actividad que podamos hacer, sino se define por la relación que tenemos con Dios. Dice la palabra de Dios entonces en Juan 17, versículo del 6 al 10, dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. No fuimos llamados por Cristo para hacer cosas. No fuimos llamados para hacer. Fuimos llamados para ser, que es muy diferente, para ser alguien, para ser hijos de Dios. Ser. Posiblemente esta distorsión es la percepción de la vocación, fíjense, que trajo los conflictos que vivió la iglesia de Corinto cuando le preguntaban a Pablo sobre los dones espirituales. Y ellos se peleaban diciendo, no, es que el don de la profecía es mejor que el don de servicio, ¿no? Es que no, el don de sacar espíritus inmundos es mejor. Y todos se peleaban porque ellos creían que de eso se trataba, ¿no? La vocación de hacer cosas dentro de la iglesia. Vamos a Primera de Corintios, capítulo 12. 12, versículo 27 al 31. Les voy a leer. Dice la palabra de Dios. Vosotros, pues, les decía Pablo, son el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. A unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayunan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? O sea, Pablo estaba diciendo, no todos hacen lo mismo. Procurad, pues, les dice Pablo, los dones mejores. Pero le dice, termina este capítulo 12, mas yo muestro un camino aún más excelente. Y entonces Pablo les dice, sí, miren, hay dones, Dios los ha dotado a todos con un don, no se peleen entre ustedes, porque se peleaban los de Corinto, los hermanos de Corinto se peleaban entre ellos. Y dice, úsenlos,
Pero dice, yo les muestro un camino más excelente. Y comienza 1 Corintios 13, ahí adelante, y dice, si yo hablase lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia y tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, pero no tengo amor, nada soy, dice Pablo. Y si repartiese todos mis bienes para dar a comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me sirve. O sea, hemos sido llamados a ser, no a hacer. Entonces, el aspecto funcional con respecto a los dones para los integrantes de la iglesia de Corinto eran más relevantes. Era más relevante el aspecto funcional de sus dones que su vocación relacional en el cuerpo de Cristo. Y entonces, al preocuparse ellos de qué era más importante, si la alabanza, si predicar, si hacer la limpieza de la iglesia, al preocuparse ellos, les enseña, todos son importantes para la iglesia, pero más importante es que ustedes vivan en amor y en comunión y dejen de estarse peleando, ¿no? Casi eso les estaba diciendo Pablo. Eso es más importante. Y entonces, la iglesia, hermanos, está llamada al amor. Estamos llamados a amar. ¿Cómo vamos a demostrar que somos hijos de Dios? Dice ahí en el capítulo 17 de Juan que estamos leyendo. Para que el mundo conozca a través de ellos que tú fuiste el que me enviaste. El mundo va a conocer a Jesús a través de nosotros, a través de siendo hijos de Dios. ¿Y eso qué implica? Pues demostrar amor con nuestro prójimo. Y voy a finalizar con esto. Entonces, la iglesia, hermanos, a partir de esta comprensión de la naturaleza trinitaria de Dios, debe descubrir que su misión principal es amar al mundo como Cristo lo amó. Ojo, hablando al mundo en cuestión de las personas, no amar la mundanalidad, amar al mundo, o sea, las personas. Cristo no vino para resolver los problemas de naturaleza social y política. Él vino a amar. Y eso lo hizo un revolucionario. El propósito de Jesús no fue solo dar pan al hambriento, como si el hombre fuera solo cuerpo. Y tampoco fue solo sanar su alma, como si solo fuera espiritual. Dios, Jesús, vino a redimirnos integralmente, en cuerpo, alma y espíritu. Entonces, cuando celebramos los sacramentos, como la cena del Señor o el bautismo, lo hacemos como un símbolo de pertenencia, de que pertenecemos a la comunidad de Dios, de que pertenecemos a Dios. Ser bautizados entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Y participar en la cena del Señor, nosotros estamos afirmando que pertenecemos entonces a la iglesia, al cuerpo de Jesucristo y por lo tanto a la comunidad de Dios. La comunidad de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y en esta comunidad de la Trinidad no existe ninguna señal de disputa por el poder. El Padre no dice, yo soy mejor que Jesús. Y el Espíritu dice, ajá, yo soy mejor que ustedes dos. No hay esa disputa de poder. Tampoco hay anulación o negación de una sobre la otra. No existe el individualismo. Cuando Dios dijo, hagamos,
consideró a las 3 personas para hacer al hombre a su imagen y semejanza. Entonces, por el contrario, esta afirmación de los 3, de las 3 personas, y a través de las 3 personas y del amor entre los 3, que de este modo no son 3, sino uno solo, así es como la comunión y la amistad en el pueblo de Dios se transforma en una señal visible y externa de la realidad de la vida de la Trinidad. Nosotros comprendemos esta comunión que existen en estas 3 personas de nuestro Dios. Entonces, eso es una señal en nosotros que se hace visible. Lo comprendemos, que hemos sido llamados a ser hijos de Dios, a amar, y eso es lo que nosotros demostramos. Otra vez, versículo 22 dice, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Dios no quiere que estemos peleando, hermanos. Esa no es la voluntad de Dios. Dios nos ha llamado a vivir en armonía y en comunión los unos con los otros. Dios les bendiga, hermanos. Eso es. Gloria a nuestro Dios. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar por la palabra.